Y vamos a hacer un repaso de la actualidad política que está intensa, que está caliente, porque estamos a días del cierre de la presentación de los frentes, aunque muchos ya lo han formalizado, son horas de mucha negociación, de mucha tensión. Y vamos a compartir la política de Tucumán en por lo menos 4 claves para tratar de entender lo que está pasando. La primera tiene que ver con el oficialismo y surge a partir de una nota que hicimos aquí, Fernando, y lo mencionábamos ayer, después fue rebotada por los medios, pero el título habla de que Jaldo endurece su discurso. Efectivamente, porque el gobernador desde hace ya un par de semanas y con mucho mayor énfasis en las últimas horas ha endurecido su postura respecto del gobierno nacional, y esto tiene que ver claramente con una cuestión electoral. Estamos ingresando en la etapa ya de campaña, netamente las elecciones son el domingo 26 de octubre. Esto además tiene su correlato en las visitas recientes de funcionarios nacionales, por ejemplo de Lisandro Catalán, que es el presidente de la Libertad Avanza aquí en Tucumán, quien ha venido a plantear reparos por la demora que tiene el gobierno de la provincia en avanzar con la reforma electoral, por ejemplo, o en reducir la presión fiscal. Jaldo ayer en la entrevista que le hicimos planteó sus críticas al gobierno nacional y dijo no pone un peso en Tucumán o en otras provincias para que, por ejemplo, se pueda sostener el transporte público de pasajeros o la educación pública. Esto en el afán de replicar los pedidos de diferentes entidades rurales que vienen reclamando una baja en la presión impositiva en la provincia. Y el endurecimiento no solamente es de Jaldo, sino también de las voces que habitualmente hablan de política en el oficialismo. Se está desarrollando el Parlamento del NOA y allí hubo voces críticas, no solo desde Tucumán, sino también desde otros legisladores de la región para con las políticas del gobierno de Javier Milei. Probablemente o seguramente este va a ser el tono que va a acompañar a la política en los próximos meses. Ahí tenés definiciones desde el Parlamento del NOA. Para nosotros es muy importante que siga el trabajo en forma conjunta en todo el norte grande. Nosotros sabemos que si cada provincia hacemos el trabajo en forma individual va a ser difícil conseguir recursos y proyectos, más en la situación que estamos pasando, netamente política podríamos decir, a raíz de la forma de gobernar que tiene el gobierno nacional, particularmente en lo que hace la función del Estado. Provincias que están siendo atacadas por un gobierno nacional que lleva una política completamente a la inversa de lo que quiere nuestra región, de lo que pretende nuestras provincias, y nosotros desde el Parlamento del Norte tratamos de defender lo que le corresponde y lo que en realidad por ley necesitan las provincias del Norte Grande. Ahí están las voces críticas, cada vez más críticas, probablemente sea así, insisto, el tono de la política hacia las elecciones, hacia la gestión de Javier Milei. Sí, el Parlamento del NOA, hay que decirlo, no tiene decisiones que sean vinculantes ni para los gobiernos provinciales, ni mucho menos para el Estado Nacional, pero sí expresa posicionamientos políticos, y en el caso de esta sesión que se está realizando en Catamarca, se han aprobado expresiones de rechazo a los cierres de organismos nacionales como Vialidad Nacional, como el INTA o como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. También se han ratificado apoyos, por ejemplo, a los proyectos de declaración de emergencia pediátrica que están siendo tratados en el Congreso de la Nación. Nos vamos a la vereda del frente porque estamos tratando de entender la política de Tucumán, por lo menos en claves, y las repercusiones de los dichos de Jaldo acá en el matutino, de su endurecimiento de la posición. También han tenido réplicas por parte de los libertarios que están poniendo el foco en este caso, y esa es la clave, en la cuestión de la carga fiscal. Va a ser ese el eje probablemente del discurso de los mileístas en esta campaña. Sí, ayer quienes salieron en las redes sociales a cuestionar o a replicar al gobernador de la provincia fueron, por ejemplo, Manuel Guisone, que es uno de los históricos referentes que tiene la Fundación Federalismo y Libertad, y a quien se menciona como posible candidato a diputado nacional por la lista de la Libertad Avanza. También lo hizo Federico Peli, es un especialista en seguridad que trabaja dentro de la Libertad Avanza, cuestionando las políticas del gobierno de la provincia vinculadas a la presión fiscal, sobre todo cargando contra ingresos brutos, ¿no? Planteando que es un impuesto distorsivo, que obviamente genera que la actividad económica no pueda despegar en la provincia. Y en este lado de la vereda probablemente la discusión también pase por esto que vamos a compartir ahora, que tiene que ver con decisiones que va tomando la justicia, que apuntan al
corazón de la motosierra, como la llama el gobierno, y que se han conocido en las últimas horas. Va a ser una clave del debate público de los próximos meses. Hablamos particularmente en este caso de otra decisión judicial que frena resoluciones del gobierno, en este caso una acción judicial impulsada por los gremios, por ATE, que paralizó por lo menos por 6 meses todo lo que implica el desguace del INTI, de Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que bueno, también tiene su sede acá en la provincia de Tucumán y que por lo menos por 6 meses no va a poder ser tocado por el gobierno. Sí, esto fue a partir de un planteo que hizo, como vos decías, la Asociación de Trabajadores del Estado con Rodolfo Aguiar en Buenos Aires, en la justicia de San Martín, la misma justicia que había frenado, por ejemplo, la disolución de Vialidad Nacional. Bueno, en este caso la jueza lo que dice es, durante 6 meses el gobierno nacional se tiene que abstener de realizar movimientos, reacomodamientos, traslados de personal o cualquier disposición que afecte la estabilidad laboral y salarial de los empleados del INTI, con lo cual, por lo pronto, la reconversión de estos organismos que había dispuesto el gobierno de la Nación mediante decreto antes de que finalizaran las facultades extraordinarias que tenía el presidente, no va a poder ser aplicada por lo menos durante los próximos 6 meses. Recordemos, y te lo contábamos la semana pasada, que ya hay otras acciones judiciales, otras medidas judiciales, para ser más preciso, en el mismo sentido, con Vialidad, con otros Banco organismos, Nación, por con ejemplo, el Banco Nación, que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que le han puesto el freno a las decisiones del gobierno y que han replicado o que han sido replicadas por, entre otros, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien ha advertido que esto es un tema que electoralmente va a ser discutido y que después de las elecciones la justicia no se va a tener que meter. Es como que eventualmente sea un resultado favorable al gobierno, la justicia debería sacar el pie del acelerador con estas medidas que no, según él, según Sturzenegger, sustentan privilegios y no derechos. Y vos hablaste de las elecciones, ¿no? De la posta o de la fecha electoral, que es la que el gobierno espera, y para tratar de sumar voces y sumar votos dentro del Congreso de la Nación. Y también la política está trabajando en ese sentido, porque el 26 de octubre, como decíamos, hay elecciones para diputados nacionales en Tucumán y se están comenzando ya a dar forma a los frentes electorales dentro de la oposición. De eso es la plaquita que tenemos ahora. Así es, la tercera clave, que tiene que ver con los plazos que se vencen en breve, 7 de agosto. El 7 de agosto el vencimiento para la presentación de alianzas y frentes electorales, y 10 días después, el 17 de agosto, vencerá el plazo para que se inscriban los candidatos de estos frentes electorales o partidos políticos que van a competir el 26 de octubre. Ahí estamos hablando de la tercera vía. En este caso estamos planteando la alianza que está formando un sector, la Unión Cívica Radical, con Roberto Sánchez a la cabeza, y un sector de lo que fue Juntos por el Cambio en Tucumán, para tratar de mostrar como una opción alternativa a lo que es la Libertad Avanza y el oficialismo tucumano. 2 segundos, Yami, si volvés sobre la imagen anterior, para refrescar que Unidos por Tucumán se llama el frente que quedó conformado ayer como tercera vía y que lo integran la Unión Cívica Radical, cuya integración fue avalada por los 2 interventores. Hay que recordar que el radicalismo está intervenido, por la Coalición Cívica, por Nos Une el Cambio, por Propuesta Ciudadana y por Nueva Fuerza, todos partidos que formaban en su momento el espacio de Juntos por el Cambio. Hoy se sumaría el Partido Socialista también en este esquema, que va a ser una tercera vía. Y ahora sí, la cuarta clave, que tiene que ver con esto, que está relacionado con esta cuestión, porque finalmente Mariano Campero, que parecía que podía ser parte de este frente con su espacio Cambia Tucumán, ayer se mostró en las redes sociales dando alguna señal respecto de dónde va a ser su camino, por lo menos en los próximos meses. Sí, Mariano Campero, que ya había dado señales de acercamiento al mileísmo a principios de año y sobre todo a finales del año pasado, al sostener los vetos para, por ejemplo, lo que tenía que ver con la movilidad jubilatoria, anunció la creación de un interbloque entre radicales y la Libertad Avanza. Esto es clave, aunque parezca una decisión administrativa, es clave porque le permite a Javier Milei comenzar a sumar votos de extrapartidarios para sostener los vetos en el Congreso de la Nación. Necesita reunir por lo menos 87 voluntades que le permitan frenar, por ejemplo... Tiene que garantizar los héroes, los famosos héroes, ¿te acordás? Aquellos héroes que fueron agasajados con un asado en la Quinta de Olivos. Bueno, ahora es más difícil conseguir los 87 votos porque hay muchos gobernadores, entre ellos, por ejemplo, Osvaldo Jaldo, que han tomado distancia del gobierno nacional y que el año pasado sí le habían aportado 3 votos para que pudiera sostener el rechazo de esos proyectos aprobados por el Congreso. En este caso, Mariano Campero ayer en sus redes sociales anticipó la conformación de este interbloque y ratificó su alineamiento y su acompañamiento político al gobierno de Javier Milei,
De esta manera, todo indica de que es muy difícil que Mariano Campero pueda plantear esta postura a nivel nacional o legislativa, Sí. si se quiere, y después políticamente apoyar a un candidato que vaya a enfrentar al de La Libertad Avanza aquí en Tucumán. Hay que señalar, perdón, al control que en este interbloque ya está Creo. Es Exacto. un partido que además confronta políticamente en Yerbabuena con el propio espacio que lidera Campero. Así de compleja está la vida política por estas zonas.